Bueno, buenos días a quienes nos están viendo y quienes además nos verán en diferido. Este es un evento que organizamos entre el Observatorio Laboral y el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, con la participación de dos grandes invitados. Nos acompaña hoy el profesor Adrián Todolí. Él es profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia, España, y también nos acompaña el viceministro de Relaciones Laborales, Edwin Palma. Estaremos también por parte del Observatorio Fiscal el profesor Mauricio Salazar, y por parte del Observatorio Laboral estaré participando. Este es un evento que se enmarca, por supuesto, en las discusiones que estamos teniendo muy ricas, muy técnicas también, sobre el proyecto de reforma laboral que se discutirá esta semana en Colombia. Entonces, creo que además es súper pertinente esta conversación, y particularmente con esta quisimos imprimirle una mirada más interdisciplinar, porque vamos a discutir con elementos económicos y elementos jurídicos sobre algunos aspectos, por supuesto, del proyecto de reforma laboral. No creo que podamos abarcar todos, pero sí la intención es compartir esos puntos más importantes. ¿Cómo vamos a organizar esta conversación? La idea es que sea una conversación muy fluida, una conversación ordenada, ojalá, aunque bueno, a veces cuando la conversación es tan divertida se puede desordenar, pero no pasa nada. Vamos a iniciar con una exposición previa del profesor Adrián Todolí, que nos va a contar su obra en términos generales para situarnos como audiencia, y después yo les contaré cuáles van a ser esos puntos de la reforma laboral que vamos a analizar en esta conversación, y luego ya daremos paso a una conversación mucho más amplia en la que participará nuestro viceministro, el profesor Mauricio, y yo estaré haciendo algunas preguntas. Entonces, adelante, profesor Adrián. Tendría 10 minutos máximo para compartirnos este corazón de su obra. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación, al observatorio por la organización y al viceministro por contar conmigo. Para mí es un placer compartir este espacio y esta conversación con ustedes, y más, pues eso, además con una realidad muy práctica, ¿no? Como es que ustedes ahora están con una reforma laboral que yo creo que es crucial tener claro los conceptos, tanto económicos como jurídicos, a la hora de a elaborar o profundizar en esta cuestión. Y precisamente de esto va esta obra, ¿no? Es decir, el libro, que además yo creo que con el título ya se mantiene clara cuál es la posición inicial, ¿no? El título de cómo los derechos laborales mejoran la economía. Yo aquí el objetivo principal de la obra es luchar contra los mitos, ¿no? O contra una idea que muchas veces está en la mente de muchísima gente, pero que no se corresponde con la realidad académica y con los estudios que se realizan al respecto. Todos sabemos que desde los años 80 el discurso imperante se ha centrado en la liberalización de los mercados y la desregulación del mercado de trabajo. En este contexto político, lo que ha pasado es que se ha puesto en una disyuntiva o una incompatibilidad en la mente de muchísima gente entre crecimiento económico y regulación laboral. Un enfrentamiento entre lo económico y lo social que precisamente ha perjudicado en los últimos 40 años a esta segunda parte, a la parte de los derechos sociales o derechos laborales. Así, planteado en el imaginario colectivo que la única manera de crecer económicamente es reduciendo las protecciones laborales y sacrificando la redistribución de la riqueza y la igualdad, se ha puesto muchas veces al votante e incluso a muchos responsables políticos ante una difícil decisión. Es decir, y ese artificial conflicto que obliga a todo aquel que lo toma por válido a decantarse por el crecimiento. Claro, si la única forma de crecer asumimos que es eliminando regulaciones, pues es lo que habrá que hacer. Bueno, pues esta es la idea principal contra la que en el libro se plantea bueno, pues darle la vuelta a esto, es decir, con argumentos obviamente académicos, con estudios académicos, dejar claro que esto, bueno, pues que no es así, ¿no? Es decir,
esta aparente incompatibilidad entre crecimiento económico y beneficios sociales no responde a lo que conocemos. Entonces, con este fundamento, lo que se intenta es dejar claro que no existe un trade-off, no existe una incompatibilidad entre, ni tampoco existe un conflicto entre eficiencia y las protecciones sociales o los derechos del trabajo. De hecho, muy al contrario, lo que se plantea en este libro al final es que la regulación laboral es necesaria para alcanzar un buen funcionamiento del mercado de trabajo y de la deseada eficiencia. Es decir, no puede haber productividad laboral y crecimiento de la productividad, crecimiento de la competitividad y crecimiento de la economía si no es acompañado de derechos laborales. Con ello, pues eso, como ya he anunciado, en este trabajo lo que se hacen es desmontar los mitos y prejuicios existentes alrededor de los derechos de los trabajadores y sus efectos en la economía, para reivindicar el papel esencial y central que juega los derechos laborales en la mejora de la economía y del crecimiento. Así, lo que se hace en el libro es estudiar cada una de las instituciones, las más importantes, desde el salario mínimo, la indemnización por despido, la regulación de horas máximas de trabajo, la promoción de la negociación colectiva, la seguridad social. Se estudian todas estas instituciones, no solo desde una perspectiva jurídica, sino económica, y analizando y dando argumentos de por qué son necesarias estas instituciones económicas para mejorar la economía. Es decir, se estudia cada una de ellas para subrayar la existencia de buenos argumentos para su mantenimiento y la progresión social de los mismos. Es decir, no solo es que existan esos derechos, sino que su mejora, la mejora del salario mínimo, va a acabar contribuyendo en mejora de la economía. Por tanto, al final, en el libro yo lo que pretendí es presentar un discurso claro, coherente y actualizado de las funciones de los derechos de los trabajadores y de las razones que justifican la necesidad de estos derechos en una sociedad como es la actual, ¿no? En un mundo globalizado, en una sociedad con la digitalización muy avanzada, con la inteligencia artificial. En definitiva, cómo los derechos laborales siguen siendo necesarios, útiles, imprescindibles en el siglo XXI, no solo por razones de justicia social, sino también de eficiencia económica. Muchísimas gracias. Creo que es una discusión absolutamente necesaria en el momento en que estamos viviendo, y yo creo que estamos en deuda también de hacerla. Digamos que lo que dices también, nosotros lo hemos discutido internamente y a veces le hemos llamado una falsa disyuntiva entre la protección y el crecimiento. Por supuesto, ahora que conversemos van a haber unos puntos donde seguramente vamos a tener alguna discusión, pero creo que sí, al menos estamos situados estructural, técnicamente, y para plantear las preguntas en esta disyuntiva que yo creo que toca empezarla a plantear así. Esto parece ser una falsa disyuntiva entre la protección y la eficiencia. Bueno, yo voy a contar un poco los aspectos en términos generales que trae el proyecto de reforma laboral. Luego va Mauricio a contar un poco como el acercamiento económico que se le ha dado, al menos desde los observatorios, al proyecto de reforma laboral, y después el viceministro planteará unas preguntas y luego conversaremos más abiertamente. Bueno, este proyecto de reforma laboral, profesor, trae como varios puntos que han sido ampliamente discutidos. Trae una modificación del recargo nocturno, entonces la jornada nocturna en Colombia actualmente comienza a las 9 de la noche. A las 21 horas, y esto supone que el pago del recargo nocturno, que en Colombia está en el 35% por hora, solo se cubrirá desde las 9 de la noche. La modificación que trae el proyecto de reforma indica que este recargo será desde las 6 de la tarde, y esto ha abierto diferentes discusiones porque hay varios sectores que dicen que será un costo
muy importante que puede impactar negativamente la generación de empleo, puede impactar negativamente la formalidad, concretamente sector de entretenimiento, vigilancia y algunos sectores de salud. Creo que hay más, pero por poner algunos ejemplos que son los que trabajan en jornada nocturna. Entonces ahí están alertando un punto que igual yo creo que es válido, estas alertas que nos pone el empresariado, y la idea también es conversar y entender también estos miedos reales, genuinos y muy honestos que ha puesto de presente el empresariado. Ese es un punto. Otro punto que trae el proyecto de reforma es el dominical. El dominical actualmente en Colombia se paga el trabajo en domingo o día festivo, es decir, hoy deberíamos tener recargo por día festivo en el 75%, pero el proyecto de reforma lo trae en un 100%. Hay un incremento ahí importante. También ha despertado, sobre todo en el sector de comercio y entretenimiento, a empresas que trabajan 24/7. Otro punto muy importante que trae este proyecto de reforma es todo el tema de tercerización. Entonces, en tercerización, el punto que más se ha discutido es, hay procesos productivos dentro de las empresas que se han tercerizado. La tercerización, por supuesto, en Colombia en algunas situaciones se ha usado mal para evadir responsabilidades, como yo creo que ha pasado en muchos países también de la región. Y lo que trae el proyecto de reforma laboral es hacer extensivo los beneficios laborales de la principal a las tercerizadas. Tercer gran punto que ha generado una discusión grande. Otro punto que ha generado una discusión grande ha sido el cambio en las tablas de indemnización cuando hay despidos sin justa causa. Ha habido un incremento importante en lo que se paga por indemnización cuando hay un despido sin justa causa. Y otro tema que creo que también vamos a discutir es la negociación por rama, que es común en muchos países. ¿Cuál es el miedo que existe en Colombia frente a la negociación por rama? Que también lo ha manifestado el empresariado, es que nuestro empresariado, el empleador en Colombia, en más de un 70% son pequeñas empresas que tienen hasta 10 trabajadores. Entonces, la discusión es: vas a negociar las condiciones laborales de un sector, los que más van a estar aventajados en las mesas de negociación o en los escenarios de negociación van a ser las empresas grandes, los sindicatos grandes, y estos dos van a terminar imponiendo las condiciones laborales a todo un sector en donde la participación será difícil. Y esto puede terminar nuevamente, como las primeras críticas que le estaba contando, ahogando el sector de microempresas y de medianas empresas. Esos son los cambios, traen muchos más cambios, por supuesto. Hay unos cambios en donde yo creo que hay coincidencia de la necesidad en muchos puntos. Bueno, un último que quisiera agregar por si lo alcanzamos a charlar, el tema de la seguridad social, que ya existe en Colombia, pero lo pone presente el proyecto de reforma laboral para el campo, y es la seguridad social, el pago de seguridad social por debajo del salario mínimo, que eso flexibiliza las condiciones de seguridad social con la intención de ampliar la seguridad social. En términos generales, estos son los puntos en donde más discusión ha habido. Y finalmente quisiera plantear un punto adicional, y es la lectura que se le ha dado a esta reforma laboral. Hay un grupo grande de actores que dice que este proyecto de reforma lo que hace es volver unos derechos que se habían desmontado con unos proyectos de reforma laboral de más liberalización, sí, de más liberalización económica, en donde se habían reducido la jornada, donde se había reducido las tablas de indemnización, donde se habían generado otro tipo de contratos no laborales. Y para otros, la mirada, para unos es eso, volver a los derechos laborales que se habían desmontado con unas reformas laborales más flexibilizadoras, más orientadas a la liberalización económica. Y la lectura de otro gran sector es, no se trata de esto. Volver a otros derechos puede ser anacrónico incluso, y en todo caso, esta reforma laboral puede traducirse en costos importantes para nuestro mercado laboral. Entonces, esas son como las dos posturas en términos generales que han impregnado los debates académicos del proyecto de reforma laboral. Y ya, ese es el panorama. Se lo comparto, profesor Toli, para que ahorita discutamos, y le doy paso a Mauricio
para que nos cuente esta mirada económica que hemos construido, particularmente desde la Universidad Javeriana, sobre el proyecto de reforma laboral. Bueno, muchas gracias. Un saludo pues a todas y todos. ¿Me escuchan? Ya. Un saludo pues a todas y todos y pues muy chévere dialogar. En algún conversatorio organizado por la Javeriana, el viceministro Edwin Palma decía que esta invitación social de discutir reforma laboral y poner sobre la mesa era como una primavera para los laboralistas, que pues tenemos como un pase gol nuevamente como para discutir todo esto y pues saludo esa iniciativa del gobierno que nos ha puesto a pensar todo esto. En mi caso como economista pues me uní con Juliana y otros más del equipo, y he aprendido un montón de derecho, ¿no? Creo que ya voy a pedir un honoris causa en términos de derecho laboral y ha sido muy enriquecedor todo esto. Entonces, una de las preocupaciones, diría yo, y saludo un poco también lo que dice nuestro autor hoy, Adrián Todoli, ¿no? Como que siempre se ha pensado o hay una parte grande de la economía que dice hay que crecer y la eficiencia hay que sacrificar trabajadores. De hecho, una de las cosas que yo por lo menos más critico como de la forma como se ha hecho la política laboral en Colombia es que se ha hecho con los móviles incorrectos, ¿no? Entonces, en 2002 nos decían, los trabajadores deben sacrificar, de hecho, sacrificarse por el país y así que el país crezca, ¿no? Y fue algo como que quedó en el imaginario. Eventualmente se ha medido, ¿no? Un impacto, o una parte dice no hay un impacto tan grande, hay una parte que dice que es cero. Los que promovieron esa reforma en su momento dijeron, creamos algunos millones de empleos y pues creo que definitivamente la verdad está un poco como en la mitad. Entonces, Colombia en cifras tiene un contrato social, digamos, yo diría diferente a Europa y diferente a muchos países. Nosotros tenemos o sea, tenemos un contrato laboral en el cual hay protección social, en la vida de las personas nos enfermamos, en la vida de las personas eventualmente podemos tener discapacidad. Nos pensamos como sociedad, es un sistema de protección social respondiendo a todo eso, ¿no? Respondiendo a que si hay discapacidad alguien reciba pensión vitalicia y se den cosas por ese estilo. Ese contrato no le está llegando a todos los colombianos y no le llega a América Latina y si nos vamos a África, eso tampoco, digamos, le llega a todo el mundo y tenemos como dos realidades, ¿no? El mundo del contrato formal y el mundo del contrato informal. Eso es importante decirlo porque pues una de las cosas que digamos se ha indicado en Colombia es que quizás la reforma actual le aplica sobre todo a los trabajadores formales y los informales son una gran parte de la población que pues queda un poco expuesto a todos los choques de salud y demás. Sin embargo, en Colombia tenemos cobertura de salud universal. Hay como unos pisos en los cuales cuando uno tiene empleo formal se cotiza y se llega a una mejor protección. Y esto porque es importante ponerlo en contexto. Yo sí creo, por supuesto, que las generaciones, los países se van moviendo, la gente va envejeciendo, los empleados de hoy subvencionan, mandan dinero a sus niños para que estudien, a los adultos mayores sin protección. Y la fotografía que tenemos es, oiga, del 50,5% de Colombia en 2022, 18% de toda la población son empleos formales y 25% son empleados informales, ¿no? Entonces, las familias, digamos, si no terminan cobijadas por una red de protección social, pueden terminar mucho más expuestos a los choques económicos que otros. Por supuesto que uno mira la pensión en Colombia, digamos, tener pensión y protección para la vejez casi que es función directa de ser un empleado formal en la vejez. Si miramos esa proporción actualmente, 33%, dependiendo de la edad, 35% son empleados formales. Y si miramos en la vejez, tenemos más o menos que pues las áreas corresponden completamente. ¿Esto qué nos quiere decir? Tenemos, digamos, un contrato social en el cual pocas personas logran pensiones, 70% más o menos de los adultos mayores quedan sin protección. En Colombia las estadísticas nos dicen que el 30% de adultos de 65 años son empleados informales. Y todos estos márgenes de mirar, digamos, qué tanto la ley protege a las personas, qué tanta cobertura les puede llegar del Estado, creo que es una cosa importantísima en Colombia.
Vemos, por ejemplo, que la proporción de informalidad, ¿no? De esta parte, y yo casi que diría, esta parte en la cual casi no le llega al Estado, casi no le llega protección, en las 5 ciudades principales es 41% del empleo. Si nos vamos a la ruralidad, llegamos a 85% de informalidad. Y todo esto nos plantea cómo hacemos para que el Estado le llegue a todas las personas. Ser informal en Colombia hace que los hombres y mujeres ganen menos de un salario mínimo legal vigente, ¿no? Mientras que ser formal se gana 2.3 veces para hombres, 2.2 veces para mujeres. La brecha de ganancias de hombres en la informalidad, o las mujeres más bien ganan 66% menos que los hombres. Entonces, pese a que tenemos una regulación que quiere dar muchos derechos, creo que en África, en América Latina es fundamental también preguntarse la estructura económica, cuáles derechos puede soportar, en el sentido que tenemos un sector informal que a veces absorbe todo lo que no logramos regular y todo lo que se pasa por el tapete. Hoy en día en Colombia es el 55% del empleo. La reforma tiene unos capítulos, digamos, de ruralidad, de trabajo doméstico que busca hablarle directamente a esas personas. La flexibilidad de cotización a nivel de ingreso es algo que esperamos que logre hablar a esas personas, pero como sociedad digamos que hay bastante desprotección, no hay dos mundos separados, como siempre lo he dicho, ¿no? Un empleo formal protegido que gana 2.2 veces el salario mínimo y un mercado informal que gana menos del salario mínimo. Por otra parte, digamos, el ecosistema empresarial de Colombia son casi todos empresas pequeñas, particularmente en la ruralidad, el 82% del empleo lo proveen empresas de 1 a 5 trabajadores. Acá, por supuesto, tenemos trabajadores unipersonales y demás. En las 5 grandes ciudades es 42% del empleo. Y acá el tema, por supuesto, es tenemos un ecosistema demasiado diverso de jugadores que generan empleo, que son empleados en diferentes condiciones. Y dada esta heterogeneidad, digamos que la ley tiene que llegar a las diferentes posibilidades que hay, ¿no? Si miramos esto, las empresas pequeñas nuevamente en promedio pagan menos de un mínimo, las grandes pagan 3 veces en promedio lo de las pequeñas. Y por supuesto la posibilidad de responder a más o menos regulación pues va a ser diferente, dada la estructura de costos, la estructura de si son unipersonales y demás. Hay un análisis súper interesante que pues hicimos teniendo en cuenta que obviamente los roles como personas van más allá del mercado laboral, somos cuidadores, cuidadoras, consumimos ocio y demás. Algo que encontramos es que en la formalidad los salarios crecen con la edad, lo cual es maravilloso, uno espera tener más experiencia y ganar más. Ahora en la informalidad esa promesa no se cumple, ya les mencionaba que se gana menos del mínimo y particularmente las mujeres, tanto casadas y solteras, ganan menos con la edad. Esto responde a un montón de dinámicas, pero si uno va, y que fue lo que hicimos en el observatorio, y nos preguntamos cuál es el uso del tiempo de las personas, lo que observamos es que las mujeres informales con mayores necesidades domésticas hoy en día encuentran mayormente empleo en la informalidad. Una informalidad donde no llega la ley, una informalidad donde la regulación es mucho más complicada y donde los salarios decrecen con la edad, ¿no? Entonces, este creo que es un contexto súper interesante para decir, el mercado laboral colombiano tiene estas dinámicas, parecido a un africano, parecido a otros latinoamericanos. Digamos que hay países diversos con diferentes tracks. Uruguay es un país que logró reducir la informalidad de 7 puntos porcentuales en 10 años, lo cual es increíble. Bolivia en su momento es una reforma laboral que lo que me han mencionado colegas bolivianos es que de hecho ha herido la posibilidad de generar empleo formal. Y creo que todos estos contextos nos sirven un poco para unir esfuerzos y pensar toda la dimensionalidad que tenemos. Cabe mencionar solo lo que decía Adrián, hay una parte de la economía, en ese momento el presidente Kennedy decía, cuando sube la economía suben todos los barcos, es decir, generemos crecimiento que todos vamos a estar mejor. Yo personalmente creo que eso no es cierto. Creo que las regulaciones tienen que repartir pues la torta de una mejor forma. Y esto, por supuesto, estamos hablando de Colombia, uno de los países más desiguales del planeta. Y creo que pues pensarnos, ahí sí, todas las formas de lucha tributaria, laboral, pensional y salud para poder llevar el mayor bienestar a toda la población, creo que es el reto gigante que tenemos.
Muchas gracias, Mauricio. Bueno, creo que ya ahí hemos dado como varios elementos. Le doy el paso al viceministro para iniciar esta conversación con las preguntas que quiere hacer y luego charlaremos con las preguntas que preparamos Mauricio y yo también de la Universidad Javeriana. Bueno, nuevamente buenos días, buenos días por aquí, buenas tardes por allá. Muchas gracias, profesor, por aceptar esta invitación. Un agradecimiento también a la Universidad Javeriana, al Observatorio Laboral, al fiscal, por permitirnos esta conversación que estaba en mora. Y obviamente, porque todo el mundo, y lo plantea también parte del texto, bueno, primero que todo tengo que decir que, primero el texto me encantó, lo tengo aquí en físico, lo traje del otro lado del océano, gracias a esta posibilidad de hacerlo, y es un libro muy, muy, muy importante, muy interesante, que invito pues obviamente que lo podamos leer. También está en versión digital, creo que tiene muchos estudios científicos, empíricos, que sustentan la tesis que hoy estamos aquí conversando y que es objeto de esta conversación hoy alrededor de este texto que plantea temas que son muy importantes para nosotros. El profesor Todolí, además, que no lo mencionamos, que creo que es muy importante, tiene una doble condición, es abogado y economista, según entendemos. Y también plantea, incluso en la introducción de este texto, que históricamente el derecho del trabajo se ha intentado poner de espaldas con la economía, o nos han hecho ver eso, es decir, que los economistas no pueden entenderse o verse con los abogados laboralistas por esta dicotomía o este dilema frente a si dar derechos, conceder derechos, regular el mundo del trabajo impacta en la economía o no. Y por eso esta conversación es muy importante porque es decir, alrededor de esto, hoy en la reforma laboral se ha hablado mucho entre abogados. Entonces decían, bueno, ¿y dónde están los economistas? Siempre nos reclamaban y nos criticaban y por eso, incluso en alguna de mis comentarios siempre decía, no solamente esto es una conversación entre economistas y abogados, sino también entre filósofos. Y aquí tenemos una filósofa, además de ser abogada, porque también esto, a mi juicio, pues también es una lectura o una discusión sobre cómo vivir bien hoy en el mundo del trabajo, porque a pesar de que haya trabajo formal y haya unos fuertes niveles de desempleo e informalidad, que hayan personas en el trabajo formal no quiere decir que todas tengan trabajo decente. Incluso vemos tragedias humanas alrededor del mundo del trabajo, incluyendo en el trabajo formal, y que las redes sociales hoy permiten incluso ser testigo de esas tragedias humanas en el trabajo. Entonces, esta doble condición de abogado y además economista también nos da una visión holística sobre, que es muy importante para la discusión que estamos planteando hoy en Colombia, que además coincide, pues, porque una reciente discusión que también se tuvo en España, no sé si creo que el libro salió antes de la reforma laboral española, y bueno, eso también será parte incluso de lo que queremos escuchar, porque la reforma laboral española también tuvo los mismos mitos alrededor de que si se mejoran los ingresos de los trabajadores, va a destruir el empleo, aumentar la informalidad, y estamos viendo hoy algunos registros distintos a esas profecías que en su momento se dieron. Y también, como lo mencionó en el contexto Juliana, en la reforma laboral de iniciativa del gobierno del que hago parte, quiere recuperar algunos, no todos, de los derechos desmontados en una reforma laboral pasada, que también coincide con lo que sucedió allí, porque en España la última reforma laboral quiso devolver o revivir o fortalecer algunos de los derechos que había desmontado una reforma laboral en una década atrás. Entonces, con base en eso, yo quiero provocar una pregunta que creo que es el tema que más se ha discutido en el país, en nuestro país y en cualquier país donde se discute una reforma laboral. En México, cuando el presidente aumentó los salarios, también salieron a decir que iba a aumentar el desempleo y la informalidad. Y quiero con esa pregunta, profesor, es decir, esa tesis de que los derechos laborales o regular el mundo del trabajo destruyen millones de empleos y aumenta la informalidad, ¿tiene sustento empírico, científico
o simplemente, como lo decimos algunos aquí, incluso no tan expertos en economía, lo admitimos, son profecías que lo que hacen es ralentizar o impedir que haya regulación en el mundo del trabajo. Y pego de una vez una pregunta ahí porque creo que el tiempo no nos va a alcanzar para hablar de todos los capítulos del libro. ¿Qué papel juega en este tipo en este tipo de regulación del trabajo en las pequeñas y las medianas empresas, teniendo en cuenta que el tejido empresarial colombiano, como ya lo caracterizó Juliana, aquí en nuestro país, es fuertemente de pequeñas y medianas empresas? Entonces, profesor, de nuevo, muchas gracias y estamos muy contentos aquí de escucharles y aprender. Bueno, muchas gracias. Y yo creo que la pregunta efectivamente es crucial y es la que aquí también se debate. No sé si ustedes saben, aquí en España, en los últimos 3 años, 4 años, el salario mínimo interprofesional ha aumentado un 40%. Es decir, ha habido un aumento, llevaba 10 años prácticamente congelado, no había aumentado nada, o un 2, un 3%, y aumentó un 40% en muy poco tiempo. Obviamente salieron muchos estudios en ese momento diciendo que esto iba a destruir muchísimos puestos de trabajo, que íbamos a volver a un 25% de desempleo, y la realidad es todo lo contrario. Es decir, ahora actualmente los datos de paro de España son de los mejores que ha habido en los últimos 15 años, ¿no? Es decir, se ha reducido muchísimo el desempleo, a pesar de pasar una crisis como la del COVID, que efectivamente afectó mucho a muchos de los sectores. Pero bueno, esto podríamos decir que esto es una anécdota que no tiene base empírica, por eso vale siempre mucho mejor citar a aquellos estudios que se han realizado al respecto. Y esta es la clave, es decir, el aumento del salario mínimo en los diferentes países y qué ocurre con el empleo después, se ha analizado mucho. Se ha analizado en Alemania, porque Alemania hace 10 años no tenía salario mínimo interprofesional en absoluto, y luego se creó el salario mínimo interprofesional y se ha analizado, y los estudios alemanes dicen que el salario mínimo interprofesional no ha destruido empleo, pero luego también en Estados Unidos es un referente Michael Reich, profesor de la Universidad de Berkeley, que yo tuve la oportunidad de estar estudiando con él cuando hice el doctorado, que analizan estas cuestiones en Estados Unidos, además con experimentos reales, puesto que, como saben, el salario mínimo en Estados Unidos es de ámbito local, no nacional, como ocurre en nuestro caso y en otros países. Entonces, pueden fácilmente estudiar, porque hay muchos casos, ciudad por ciudad, para saber si esos aumentos de salario mínimo, que aparte del federal, puede haber un aumento por encima del federal, que sea un salario mínimo local, y allí se ha analizado que no destruye empleo o que no restringe las posibilidades de creación de empleo. Pero es que si no fuera esto suficiente, como saben, no sé si ustedes saben, pero yo lo indico, el premio Nobel de Economía de hace 2 años se lo dieron precisamente por analizar estas cuestiones en experimentos, lo que se llaman experimentos naturales, y concluir que efectivamente el aumento del salario mínimo no destruía empleo, ¿no? Entonces, es decir, eso es una cuestión que creo que es crucial. Otra distinta es si aumenta o no la informalidad. Pero yo sobre esto tengo una tesis que creo que es clave, y es que los derechos laborales no son los que empujan a la informalidad, sino la falta de control. Es decir, los derechos laborales de Alemania, los derechos laborales de países como Dinamarca, Noruega, Suecia, son mucho mayores que los derechos laborales de países de Latinoamérica, pero también de España o Italia, y la informalidad de estos países es muchísimo menor. Y a veces se dice que, por tanto, no parece que haya una relación ni una correlación siquiera entre derechos laborales e informalidad. Y algunas veces se dice, bueno, es que esto es un tema cultural, que los países nórdicos, bueno, tienen una mentalidad de cumplir con la normativa, y que por eso no se puede comparar países nórdicos con países latinos, ¿no?, con el tema de la informalidad. Pero esto tampoco es cierto si miramos la historia. En Alemania había en los años 80 y a principios de los 90 más de un 20 o 25% de informalidad, que
el gobierno decidió en un momento dado aumentar los controles en la inspección de trabajo y los controles laborales para acabar con esta informalidad, y ahora mismo estamos hablando de que están por debajo del 5% de informalidad en Alemania. Por tanto, lo que quiero decir con esto, que no es una cuestión ni de derechos laborales ni cultural, es una cuestión de cuánto el gobierno establece controles serios y desincentivadores del no cumplimiento. Porque claro, la decisión racional y económicamente racional, si sé que no me van a controlar, es no pagar impuestos, no cumplir con los derechos, si sé que no me van a controlar. Pero si sé que va a haber control y que ese control va a llevar a unas sanciones de verdad que se van a poner y que se van a ejecutar, la decisión racional es cumplir. Y esta es la razón si hay formalidad o informalidad. Por tanto, nada creo yo que tiene que ver con derechos laborales. Y esta cuestión, además, que estoy diciendo, no es que lo digo yo, es que Premio Nobel también de Economía, Gary Becker, y un estudiante y un profesor de la Escuela de Chicago, que no es precisamente una escuela socialdemócrata, o sea, Gary Becker como padre de la economía laboral neoliberal, él mismo decía esto, ¿no? Es decir, por tanto, esto yo creo que está asentado en prácticamente todos los modelos y ya digo que yo estoy citando a uno de los grandes referentes del neoliberalismo que defiende esto, que la informalidad depende de cuánto control va a haber y cuál va a ser ese control. Bien, profe, una pregunta, gracias por esta respuesta. En su texto también usted plantea, por ejemplo, siempre que se plantean estas discusiones alrededor de versus la economía, siempre se suele confrontar también a los empleados con los desempleados y los informales. ¿Sí? Que hay y lo menciona en su texto, que pues es una práctica presente para justificar, que aquí se está promoviendo en Colombia. Oiga, es decir, fortalecer los derechos de los formales es impedir el ingreso de los desempleados al mundo del trabajo, es impedir desincentivar la formalización. ¿Usted cree que, es decir, incrementar, proteger, ampliar incluso el poder de negociación, que es el término que usted utiliza aquí en su texto, de los trabajadores, divide más esta categoría de trabajadores? ¿O cómo lo ve usted? No, yo creo que no. De hecho, volviendo aparte de todos los estudios que cito en el libro que demuestran que efectivamente la dualidad es una la dualidad del mercado de trabajo, que en su país puede ser entre formalidad e informalidad. Aquí en España existía la misma dualidad, solo que entre trabajadores indefinidos o fijos y trabajadores temporales, ¿no? Teníamos esa misma dualidad y se planteaba que aumentar los derechos de los indefinidos o aumentar la indemnización por despido iba a acabar con, bueno, pues eso, con los contratos definidos y que, por tanto, todos iban a pasar a ser contratados temporales. Y la realidad es que ahora, la reforma laboral de 2021, se ha hecho mucho más difícil legalmente y se ha aumentado mucho el control. Sobre todo, repito, la clave está en el control por parte de la Inspección de Trabajo. Se ha aumentado mucho el control, se han aumentado las sanciones de los trabajadores temporales, es decir, de cuándo se puede contratar un temporal y si es legal o no. Y esto lo que ha provocado es que las empresas ahora contraten de manera indefinida. La contratación fija ha aumentado mucho y se ha reducido la contratación temporal. Por tanto, no es cierto que hubiera una dualidad, que la única manera de acabar con ella fuera rebajando las protecciones de los trabajadores indefinidos, sino manteniendo los mismos derechos, simplemente con mayor control y dificultando esa temporalidad, se ha podido acabar con la dualidad en gran parte y haciendo que los trabajadores temporales ahora sean indefinidos, ¿no? Y repito, esto es una analogía que creo que puede servir igualmente como ejemplo entre los trabajadores formales y los informales. La clave no está en rebajar los derechos de los formales para que los informales pasen a ser formales, sino que simplemente aumentando el control y haciendo unos planes de inspección eficientes, se puede acabar con las ilicitudes.
Mauricio, ¿tienes la mano levantada? Adelante. Sí, quería hacer un comentario, luego te voy a hacer una pregunta, Adrián. Muy chévere todo lo que nos estás contando. De hecho, Uruguay, por ejemplo, él tuvo su gran crisis económica entre 2002 y 2003, un poco coletazo, la crisis argentina, la crisis brasilera. Y una de las cosas que esta gente hizo en 2004, 2005 fue que subió el salario mínimo más o menos un 40%. Y de hecho, digamos que la informalidad y todo esto casi no se ve afectado. Ahora, que es verdad, ¿no? Creo que hay un contexto absolutamente, digamos, no solo decir Suecia, Noruega tienen más regulación y esto afecta, sino que hay toda una estructura tributaria que cambió completamente. Entonces, en Colombia la formalidad, ¿qué es? En Colombia la formalidad le ponen un montón de costos de salud, de pensiones, de pagos a cajas de compensación, que son, digamos, unas que buscan dar un poquito más derechos a los trabajadores y demás. Y el tema es que el salario de los formales cuesta 60%, 55% más que el de los informales. Eh, Evidentemente hay países que juegan con esto y dicen, oiga, venga, yo cobro impuestos más bien en la renta final del año y no sobre el ingreso como tal laboral de las personas para no generar este problema tan grande como incentivos entre formalidad e informalidad y que los costos, digamos, afecten mucho. Entonces, otra cosa que pasa con el mínimo en Colombia, que lastimosamente creo que es una cosa que toca hacer, y Uruguay lo hizo, desamarró, el mínimo es inflacionario en Colombia, porque hay un montón de costos del Estado que dependen del salario mínimo, las multas de tránsito y demás, me hecho, hay toda una estructura gigantesca. Entonces, creo que eventualmente, y esto lo ha dicho mucha gente, el mínimo debería ser lo que es, un salario mínimo, no tiene ningún sentido que sea un amarre para el Estado porque eventualmente esta discusión de que el mínimo es inflacionario, creo que en Colombia nos tiene un poco amarrados y ojalá pudiéramos desamarrar el mínimo con esto. Con esto voy un poquito a lo que vos mencionabas de David Card, ¿no? David Card hizo su paper en New Jersey y justamente en una entrevista a Bloomberg, que yo creo que es que yo creo que esto tiene mucha sustancia, ¿no? Es decir, todo lo tributario afecta la forma como cada país le dice a los formales, pague usted esto, la forma como tributariamente fondeamos temas de seguridad social. Y en una entrevista le hacen la pregunta exactamente y lo voy a leer textual, esto es para Bloomberg en línea, dice, si hay un gran número de trabajadores que ganan exactamente el mínimo y los empleadores simplemente salen y contratan a los trabajadores con el salario mínimo, entonces es una situación económica algo diferente y se esperaría que esos ajustes, que ese aumento del salario mínimo sí tendrían algunos efectos negativos sobre el empleo, ¿no? Entonces a lo que voy es David Card, que sacó su Nobel en términos de variaciones del salario mínimo, lo hizo en un contexto de New Jersey, donde el mínimo está muy por debajo del promedio. En Colombia, por ejemplo, según las estadísticas que sacamos, el departamento de La Guajira, el trabajador promedio gana medio salario mínimo, ¿no? Entonces, creo que evidentemente los mercados son diferentes. La variación espacial que tiene Uruguay tiene variación de mínimo, Brasil tiene, Estados Unidos tiene, incluso Angola tiene dependiendo de, claro, la posibilidad de cada territorio por generar empleo, pues puede dar un margen para que eventualmente uno diga, oiga, pues obviamente lo que se consume con un euro en España es diferente a Noruega, es diferente a Alemania, y dado eso, pues la variación de ingresos pues tiene algún sentido y en cada contexto subir el mínimo va a tener efectos diferentes. Y a este nivel, como en esto de comparar territorios, mínimos, promedios y demás, le quería preguntar a la profesora Adrián Todoli. Yo digamos que me ha preguntado mucho eso, ¿no? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, la productividad o los derechos? ¿O cómo se combinan las dos? Y dicho esto, es la misma posibilidad de un país africano, Angola, Madagascar, brindar derechos como lo hace Europa o como lo hace Colombia entonces, como, sí, como en ese contexto, digamos que yo todavía no lo tengo muy claro y me gustaría escuchar lo que nos plantea Adrián. Bueno, obviamente es un muy interesante pregunta y es una pregunta compleja porque hay que tener claro que ya no solo depende del nivel de desarrollo del país, sino también incluso si el país es exportador o vive de la demanda interna, ¿no? Es decir, el tamaño del país al final es crucial. Yo creo que, excepto, pues claro, países más pequeños, los países que viven de la demanda interna, al final subir el salario te va a repercutir positivamente porque va a aumentar el consumo y por tanto no vas a crear desempleo.
¿no? Porque al final ese dinero va a acabar consumiendo. Además, hay uno de los estudios principales, Stiglitz mismo lo dice, que los salarios más bajos cuando suben todo va a consumo, mientras que las rentas más altas muchas veces de lo que se ingresa extra no se gasta, no se hace nada con ello, no es productivo y por tanto no genera empleo, ¿no? Entonces yo creo que eso es crucial. De hecho, es que mi hipótesis final, yo creo que con esto y mi tesis principal es que sin esos derechos laborales, tú estás generando una desigualdad en el país que no va a poder permitir que el país sea productivo. Es decir, tú necesitas que haya una igualdad, como hay en países nórdicos, hay en Europa, hay en Estados Unidos, porque esa igualdad es la que va a generar que tenga sentido esforzarse en la vida, que tenga sentido montar empresas, que tenga sentido y además, por supuesto, también es necesario esa formalidad y por dos razones. La primera, la formalidad es necesaria porque, bueno, y esto hay muchos estudios que dicen que si Estados Unidos es precisamente el primer país en materia de productividad, es por un tema de educación pública para todo el mundo y de calidad. Que es verdad que en los últimos años está siendo una educación de menos calidad, precisamente por las tesis más neoliberales que han quitado dinero de los colegios, de la educación infantil, etcétera, y eso ha provocado que ahora la productividad esté estancada en parte. Pero es decir, una educación pública de calidad para todo el mundo es lo que genera capital humano, que es lo que a su vez genera productividad. Pero también no solo es necesario generar ese capital humano, sino dejarle incentivos. Es decir, que estas personas sepan que con su esfuerzo van a poder llegar. Y eso solo lo garantiza la meritocracia y el ascensor social, que yo le dedico en el libro buena parte porque me parece crucial. Y el problema es que un sistema desregulado hace lo contrario. Desincentiva el esfuerzo, un sistema desregulado en el que el fuerte puede extraerle todo al débil, lo que hace es que el débil diga, ¿para qué me voy a esforzar? Si no lo voy a ganar yo, el beneficio se lo va a llevar otro, ¿no? Entonces es necesario que haya una regulación que garantice un reparto equilibrado, porque eso es lo que va a incentivar que una persona tenga el sentido esforzarse, estudiar, innovar, pues eso, en el fondo, generar riqueza, ¿no? Es necesario garantizar la igualdad mediante regulación y mediante normas para que haya incentivos bueno, pues eso, para crecer, ¿no? Para crecer económicamente. Viceministro, de pronto tiene más preguntas. Sí, yo tengo otra pregunta y va atada obviamente con esta misma línea porque también lo menciona el texto que es sobre el que queremos mantener la idea y tiene que ver con la productividad. Es decir, nosotros somos uno de los países con bajos niveles de productividad de los países de OCDE, con muy bajos. Somos el segundo de los países de OCDE con niveles de productividad. Tiene que ver algo, a su juicio, yo creo que lo menciona usted en el ejemplo, por ejemplo, cuando se intentó o cuando se redujo la jornada laboral en Francia y los estudios posteriores, pero también lo menciona en distintas partes del libro, es decir, el mejorar, por ejemplo, la estabilidad laboral, que es un tema en el que se concentró la reforma laboral española y también está concentrada nuestra reforma laboral colombiana, tiene un impacto positivo, neutro o negativo en la productividad, mejorar los derechos laborales, es decir, incluso en alguna frase que la recuerdo del texto, dice el nivel de compromiso, o lo parafraseo, no lo dice literalmente, pero dice más o menos, el nivel de compromiso de un trabajador para con su empleador va en el mismo nivel a como él lo tenga vinculado laboralmente, algo así más o menos, o cuánto dure su contrato de trabajo. Eso tiene a su juicio, es decir, hay relación y hay estudios que señalen que hay relación entre el bienestar del trabajador y la trabajadora y los niveles de productividad, o eso no tiene ningún efecto en el punto de vista de lo que estamos conversando. Claro, por supuesto, y de hecho eso es uno de los grandes centros nucleares del libro, ¿no? Es decir, el libro lo que intenta explicar es cómo las instituciones laborales son necesarias para aumentar la productividad, incluso aunque porque si no lo impone la ley, el empresario no lo hará a pesar de que es en su beneficio.
Esa es la clave. Por ejemplo, uno de los ejemplos es el tema del contrato indefinido, ¿no? Es decir, hay muchos estudios que demuestran que el contrato fijo del trabajador, o contrato indefinido, como queramos llamarlo, pero la cuestión es que un contrato que no es temporal, los trabajadores con contrato fijo son más productivos, le dan productividad a la empresa. De hecho, hasta el punto hay algún estudio, uno concretamente de David Autor, un profesor de la Universidad de Massachusetts Institute of Technology, me sale en inglés, que básicamente dice que aumentar la indemnización por despido mejora la productividad. Es verdad que eso es un caso concreto, es un único estudio, pero en general sí que hay muchos estudios que dicen que un trabajador fijo en la empresa es más productivo que un temporal. Y la razón es muy sencilla. Hay dos. Una, el compromiso que hemos dicho, ¿no? Es decir, si el trabajador sabe que es un trabajador temporal, es verdad que en principio parecerá que se va a esforzar mucho porque quiere conseguir el contrato indefinido, y entonces los empresarios normalmente les gusta hacer contratos temporales porque saben que el trabajador va a esforzarse mucho y va a darlo todo para conseguir el contrato fijo. Pero la realidad, que es lo que dicen los estudios, es que la empresa invierte menos formación en los trabajadores temporales, y un trabajador poco formado es un trabajador poco productivo. Por tanto, los trabajadores fijos reciben mayor formación y, por tanto, al final acaban siendo más productivos. Segunda, aparte del compromiso que ya hemos dicho, ¿no? Y segunda cuestión es la del que un trabajador fijo, además de estar más formado, va a tener normalmente con el tiempo una mayor experiencia. ¿Qué significa? Que al final será más productivo porque conoce mucho mejor la empresa, sabe qué decirle al empresario, qué es lo que tiene que modificar para ser más productivo en esa misma empresa. Mientras que un trabajador temporal, por mucho que diga, que se esfuerce y diga, no, yo es que voy a esforzarme muchísimo porque quiero el contrato fijo, pero la clave es que, como es temporal, sabrá muy poco de cómo funciona la empresa, y por mucho que aparente esfuerzo, en el fondo no va a poder realmente mejorar la productividad de la empresa, mientras que el trabajador fijo sí que puede. Y por último, por supuesto, repito, el del compromiso, es decir, un trabajador temporal al final sabe que, bueno, que a lo mejor dura 2 meses o 6 en la empresa y luego se va, mientras que un fijo sabe que más vale que le vaya bien a la empresa, porque eso significará que a él le va a ir bien. ¿Por qué? Porque no quiere perder ese contrato fijo que le ha hecho el empresario, que el empresario ha confiado en él haciéndole un contrato fijo, y él estará dispuesto a devolver ese favor al empresario. Entonces, repito, este es un ejemplo, yo creo que es muy bueno, porque el empresario cree que los trabajadores temporales son más productivos, él lo cree, pero en realidad no es así. Pero entonces él hará el contrato temporal perjudicándose a sí mismo. Por eso es necesario que sea la ley la que, mirando en beneficio de toda la economía, incluso de los propios empresarios, le diga, no, tú tienes que hacer un contrato indefinido, tienes que hacerlo un contrato fijo, porque en realidad eso será bueno para ti también como empresario y, por supuesto, bueno para toda la economía, ¿no? Ya digo, este solo es uno de los ejemplos, hay muchísimos respecto a la necesidad de que los derechos laborales mejoran la productividad. Y lo voy a poner otro ejemplo de esto respecto a la informalidad que obviamente, lógicamente, tanto les preocupa, ¿no? Es decir, yo creo que una de las claves para que se aumente la productividad es la inversión en formación, en mejora de la metodología de trabajo y en tecnología. 3 cosas que en realidad cuestan dinero, obviamente. Es decir, la inversión en tecnología al empresario le cuesta dinero. ¿Qué ocurre? Que cuando existe en un sistema económico, en un país, la posibilidad, sin consecuencias graves, de no competir en innovación o en productividad, sino que se puede competir pagando poco a sus trabajadores, el empresario va a ir a pagar poco a los trabajadores, en vez de en innovación. ¿Pero por qué? Porque obviamente no tiene que invertir, ¿no? Es decir, si yo puedo ganar cuota de mercado en un país simplemente ofreciendo mi producto muy barato porque pago muy poco a mis trabajadores, optaré por esa en vez de optar por competir en productividad, en innovación tecnológica, en ganar cuota de mercado por la mejora de mi capacidad como empresa de llegar a los trabajadores, a los consumidores, ¿no? De hecho, es más, la clave está en que incluso aunque haya una empresa que diga, no, yo quiero competir
en productividad a través de una innovación tecnológica, a través de invertir en formación de mis trabajadores. Si hay otra empresa que puede ganar esa cuota de mercado pagando poco a sus trabajadores, en realidad la empresa innovadora dirá, ¿para qué lo voy a hacer? Si no voy a ganar cuota de mercado con esto, porque se lo va a llevar otra empresa. De aquí que sea tan importante luchar contra la informalidad y en general contra los incumplimientos laborales. ¿Por qué? Porque mientras hayan empresas que puedan ganar cuota de mercado no cumpliendo la legislación laboral, no se competirá en general en el país con mejoras de productividad, sino que se competirá de otra manera, que es pagando menos a los trabajadores. Y eso es lo peor que puedes hacer para un país, porque si el país se compite con salarios bajos, ¿qué acaba ocurriendo? Que los trabajadores no tienen dinero para gastar, lo cual implica que se va a vender poco, se va a consumir poco, en general se va a producir poco en ese país, lo cual obviamente es muy malo porque no hay crecimiento económico ni crecimiento del PIB con este modelo. Yo tengo una pregunta, pues varias preguntas que quisiera compartir, profesor, y por supuesto al viceministro y a Mauricio, que son como los argumentos que se han elaborado en estas discusiones a propósito del proyecto de reforma laboral, muy en sintonía con lo que nos estás diciendo. Entonces, el primer punto, que yo creo que es además estructural en Colombia y creo que es la gran pregunta, una de las grandes preguntas que tiene que dar sobre todo los estudios de derecho laboral y de economía laboral, y son las causas de la informalidad. Nosotros en Colombia la informalidad la medimos de muchas maneras. La que más se usa es la falta de aseguramiento en seguridad social, y ahí aparecen las tasas tan altas de informalidad, sobre todo en el campo, que ya empiezan a llegar incluso al 90%. O sea, es realmente muy escandaloso. Y la pregunta sobre la informalidad ha merecido análisis de muchas investigaciones que se han hecho aquí en Colombia. La mayoría, no la mayoría, más bien, creo que tengo que ser mucho más cauta en eso. Muchas apuntan a que hay costos excesivos en la seguridad social. Entonces, la seguridad social termina siendo muy costosa porque se tasa además sobre un salario mínimo que está muy por encima del salario promedio que se paga en la mayoría de regiones de Colombia. La mayoría de regiones de Colombia están reconociendo salarios que pueden llegar incluso a la mitad del salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, es una causa que me parece interesante, y es: no hay capacidad de pagar la seguridad social. Primero, porque es muy costosa, por supuesto en las grandes ciudades se paga, y ahí entraría en la otra causa, que es voluntad, ¿no? Falta de voluntad, el elemento ya subjetivo de no quiero cumplir, porque me sale también barato no cumplir la norma, que es otra causa. Yo esta causa la he situado más en las grandes ciudades, más que en las medianas y pequeñas ciudades, porque hay otro tipo de problemas. Otro tipo de problemas también asociados con los costos son los costos transaccionales o costos administrativos de afiliarse a la seguridad social, que requieren presencia estatal, y pues país atravesado por un conflicto armado interno de décadas impide la presencia estatal, y por supuesto esto va a también impedir la formalidad. Entonces, este sería el primer punto. Creo que, y ya planteo mi segunda pregunta: ¿cómo analiza usted estas otras causas que pueden generar la informalidad? No solo la falta de voluntad, dadas las particularidades de nuestro país, que nuevamente insisto, con salarios promedios muy por debajo del salario mínimo y con falta de presencia estatal, que implica mayores obstáculos para la formalidad. Quisiera preguntarle eso. Lo segundo que quería preguntarle es, y que también ha sido una preocupación, es: estos derechos laborales nuevamente van a aplicar a quienes tienen ya un contrato de trabajo. Está muy atada a la primera pregunta. ¿Cómo podemos, o cómo vería usted incluso, que estos derechos laborales permitiesen el tránsito? La pregunta sería la siguiente: ¿estos derechos laborales pueden servir como canal o como mecanismo que puede facilitar el tránsito a la formalidad? Porque hay quienes dicen, y un grueso de académicos dicen, parece que estos derechos laborales lo que van a hacer es exacerbar la brecha, porque van a ponerle más obstáculos al ingreso a la formalidad. Entonces, quisiera preguntarle esas dos preguntas, y bueno, muy escueta y muy honestamente, pero creo que son las discusiones que toca dar. La primera es: ¿cómo
analiza usted las diversas causas de la informalidad en el contexto de nuestro país con estas características que le dije. Y segundo, ¿usted cree que estos derechos laborales, como los hemos discutido, por supuesto no los de la reforma laboral porque son muchos, facilitarían este tránsito o realmente pueden impedir o generar obstáculos para el tránsito de informalidad a formalidad? Bueno, yo creo que aquí la cuestión siempre es que respondiendo primero a la segunda pregunta, yo creo que toda esta batería de medidas tiene que venir acompañada de mayor control, a través de la inspección de trabajo. Es decir, solamente la ley nunca va a ser suficiente. Es decir, de hecho, aquí en España, históricamente, las causas de temporalidad para poder hacer un contrato temporal realmente ya eran muy restrictivas. Por tanto, yo siempre he defendido que el problema en España, teníamos unos índices que éramos en Europa los campeones de la temporalidad de toda Europa o segundos de Europa, y el problema no era la ley, el problema era la falta de cumplimiento de la ley. Siempre hay que analizar e identificar bien cuál es la causa para luego saber la consecuencia. No era un problema de que la ley estuviera mal redactada, sino que era un problema de que no se cumplía. Y por eso la reforma ha ido por la vía de aumentar las sanciones y sobre todo aumentar el control. El control, de hecho, se ha aumentado vía tecnología, vía algoritmos. Es decir, la inspección de trabajo ahora está utilizando el Big Data para poder fácilmente, sin muchos recursos humanos más, porque de hecho tampoco se ha contratado más inspección de trabajo. De hecho, aquí tenemos un conflicto con eso. Los propios inspectores de trabajo quieren ir a la huelga porque necesitan más personal y por otras cuestiones, pero en cualquier caso, lo importante que se ha hecho a través utilizando la tecnología y sobre todo utilizando más eficientemente los recursos que ya existían. Hay varias metodologías interesantes que no cuestan dinero de implementar y que se puede implementar en cualquier país para aumentar el control, ¿no? Y luego, por supuesto, repito, aumentando las sanciones, porque al final, como ya dijo Gary Becker, la decisión de cumplir o no cumplir es multiplicar el porcentaje de que me pillen por la sanción o consecuencias de que ello ocurra. Esa es la razón si cumpliré o no cumpliré con algo. Entonces, yo creo que solo los derechos puede que aumente, porque efectivamente, es decir, si ahora mismo las cosas me van a costar más, pero las posibilidades de que me cacen incumpliendo son las mismas, aumenta obviamente mi incentivo a no cumplir. Por eso es necesario siempre aumentar la otra parte. Si aumentamos los derechos, es necesario aumentar el control para que entonces la racionalidad nos lleve a que hay que cumplir con la legislación. Respecto a la primera pregunta, respecto a la capacidad, sobre todo usted ha dicho, ¿no?, en la parte de la parte agraria o la parte más agrícola del país. Aquí la clave, y de eso también hay muchos estudios económicos, hay un libro muy bueno de Good Economic for Hard Times, de 2 premios Nobel sobre economía, que nos relatan cómo muchas veces la economía es local. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo, si aumentamos el salario de estas personas porque hay mayores derechos laborales o porque la regulación hace que pasen a ser formales y la formalidad solo ya va a duplicar, ¿no?, por lo que estáis diciendo, va a duplicar el salario de estas personas, en general eso va a hacer que estas personas tengan más dinero precisamente para poder consumir más y que esos empresarios ganen más y por tanto esos empresarios puedan pagar esos salarios, ¿no? Es decir, que aquí obviamente siempre la pregunta está ¿qué va antes, el huevo o la gallina? Pero la cuestión es que creo yo que un mejor reparto de la riqueza en esos pueblos o en esas ciudades va a provocar que efectivamente sí que los empresarios acaben ganando también más, ¿no? Y por tanto puedan pagar. Es posible que esto haya que hacerlo progresivamente, pero en cualquier caso, sobre todo, yo creo que va a poderse hacer. Es cierto que luego hay otro problema mayor, ¿no?, que es efectivamente el de la presencia estatal, sobre todo para el tema de la burocracia. Yo creo que esto sí que es necesario, que se facilite, ¿no? O sea, no se le puede exigir a los empresarios ni a los trabajadores que paguen, que se afilien, que coticen a la seguridad social si no hay verdaderas facilidades para que estas personas lo puedan hacer. Es decir, que haya una implantación estatal en ese lugar y, por supuesto, también que esas personas vean
que su contribución les beneficia a ellos también, tanto empresarios como trabajadores. Es decir, yo lo creo, y esto ya es un tema de no solo en cotizaciones de seguridad social, sino en general con los impuestos. La ciudadanía tiene que ver que esos impuestos se repercuten en beneficios, pues en luz en las calles, en mayor seguridad en las calles, en mejores carreteras, en mejores hospitalizaciones, etcétera. Es decir, obviamente esto se tiene que visibilizar. Entonces, si hay cotización de seguridad social, esas personas tienen que ver que hay mejor sanidad, tienen que ver que hay, pues eso, cobertura real de sus necesidades cuando tienen un accidente, cuando caen enfermos, o cuando se jubilan, o cuando están en desempleo, ¿no? Es decir, el dinero público se tiene que gastar de manera eficiente si luego quieres que la gente pague. Es lógico, porque si no, es que al final es injusto, ¿no? Es decir, ¿para qué voy a pagar si al final ese dinero se va a perder y nunca me va a repercutir en beneficio para mí? Yo creo que eso es clave en cualquier lugar. Muchas gracias. No sé quién quiere seguir preguntando. Para que sucede que el tiempo ya se nos está disolviendo y creo que vamos a dejar, pero voy a hacer dos preguntas en una. Y voy al texto nuevamente, que me gusta una parte donde se habla del desequilibrio del poder de negociación. Incluso menciona el texto que una de las funciones del derecho del trabajo, de los objetivos del derecho del trabajo, es equilibrar el poder de negociación de los trabajadores y los empresarios. Y dice el texto aquí en la página 119, dice que el ADN del derecho del trabajo está y siempre estará el desequilibrio del poder de negociación entre el empresario y el trabajador. Este desequilibrio que el derecho del trabajo pretende solventar con sus instituciones tiene efectos tanto a nivel de empresa como a nivel de economía en general. Entonces, la primera pregunta, profesor, es este poder de negociación que habla usted transversalmente en todo el libro, ¿cómo se materializa en la institución de la negociación colectiva? Y lo menciono porque nosotros tenemos la iniciativa, conforme a estándares internacionales, a países incluso de OCDE, superar el nivel de negociación colectiva más allá de la empresa, que también ha sido una discusión incluso de la contrarreforma laboral en España, porque pues hay iniciativas siempre de condenar la negociación colectiva solo a nivel de empresa y no a nivel de los sectores. ¿Cuál es su lectura frente a esto? Si esto amplía o no este poder de negociación. Y de una vez la otra pregunta que tiene que ver con su texto y que tiene que ver también con nuestra iniciativa de reforma laboral es el tema de las plataformas, del trabajo en plataformas digitales. Y hay dos preguntas. Uno, a su juicio, y entiendo así pues de la lectura de su texto, hay una redefinición del derecho del trabajo en este nuevo mundo del trabajo, que no encasilla solamente a los trabajadores en esa dualidad histórica de trabajador subordinado y no subordinado, o independiente, o autónomo, como lo llaman allí, sino que hay nuevas formas de cómo llevar derechos laborales a este nuevo mundo. ¿Cómo lo ve? Es decir, porque la ley Rider, que también lleva un año en España, que hoy se discute en toda la Unión Europea, si se aplica o no a todo el continente, ¿cuál es a su juicio? Es decir, no hay autónomos, como dice en el último texto del capítulo de su libro, o realmente hay una distinta forma de ver este nuevo mundo del trabajo. Bueno, sobre el tema del poder de negociación, yo creo que es clave precisamente que haya poder de negociación equilibrado, no solo por un tema de justicia social, porque cuando no hay poder de negociación equilibrado, hay abusos, lógicamente, ¿no? Es decir, si una persona no tiene poder de negociación, entonces la otra le puede imponer unas condiciones que pueden ser de trabajar 12 horas al día si no hubiera ley, o 20 horas al día, ¿no? Porque no tienes más remedio que aceptarlas porque no tienes poder de negociación y te mueres de hambre si efectivamente no aceptas esas condiciones que te imponen. Y de ahí nace, ¿no?, el derecho del trabajo, es decir, la necesidad de que se reequilibre el poder de negociación para que las condiciones sean justas y equilibradas. Pero además, a nivel macroeconómico, como hemos estado diciendo, si el poder de negociación es desequilibrado y una parte consigue quedarse la gran mayoría de los beneficios generados en la empresa, por un lado, el trabajador tendrá pocos incentivos en esforzarse. Lo que buscará es, bueno, yo sé que no, si la empresa le va muy bien, yo no voy a ganar más dinero, pues ¿para qué me voy a esforzar? Lo que intentaré es engañar, lo que intentaré es escaquearme a la mínima que puedo. Pero si el poder de negociación está equilibrado y eso implica que
cuando la empresa gana, todos ganan en la empresa, en derechos laborales, en más salarios, en todo, entonces el trabajador tendrá incentivos para esforzarse, para formarse, tendrá razones para decir, no, no, entonces sí que me interesa que a la empresa le vaya bien. De hecho, este es el modelo alemán, ¿no? El modelo que consigue una de las mayores productividades del mundo es un modelo que se llama, incluso va más allá de la negociación colectiva, va a lo que se dice la cogestión, que es que los sindicatos entran en los consejos de supervisión y consejos de administración de las empresas, porque así se sienten implicados los propios trabajadores en la empresa y eso hace que todos tengan razones para mejorar la productividad. Entonces, el reequilibrio de la negociación colectiva, repito, es imprescindible para evitar abusos como de todo tipo, abusos laborales en horas de trabajo o en salarios por debajo del salario de supervivencia, pero también para que macroeconómicamente haya incentivos para mejorar la productividad. Pero incluso para el consumo, como hemos dicho, si hay una mejor reequilibrio o reparto de las rentas generadas en la empresa entre capital-trabajo, el trabajo normalmente lo que recibe en forma de salario lo gasta automáticamente, lo cual es el multiplicador del dinero, ¿no? en economía. Es decir, ese consumo hace que otra empresa gane dinero, a la vez pueda pagar a sus trabajadores y entonces esos trabajadores puedan consumir, etcétera, etcétera, lo que genera crecimiento económico y mejores condiciones para todos. Mientras que si solamente se lo queda una parte, los trabajadores apenas pueden consumir, por tanto las otras empresas no venderán a esos trabajadores que no tienen capacidad adquisitiva para comprar esos productos, ¿no? Entonces, lo cual es el círculo contrario, un empeoramiento de la economía. Por tanto, es necesario la igualdad o aproximación a un equilibrio en el poder de negociación para que la economía mejore. Y respecto a las plataformas, bueno, esto sería todo un debate, no haría falta un conversatorio entero sobre este tema. De hecho, tengo un libro distinto a este que hablo solamente de plataformas porque es un tema muy complejo, pero aquí yo simplemente quiero dar un dato. Muchas veces se plantea la idea, ¿no?, de si es mejor autónomos, es mejor asalariados. Fíjense, Estados Unidos, un país que no se puede decir que no sea emprendedor, tiene aproximadamente un 7% de autónomos. Alemania tiene un 8%, países nórdicos están más o menos todos por debajo del 10% del porcentaje de autónomos o independientes. España tiene un 16%, pero la mayoría de países de Latinoamérica están en el 40% de trabajadores independientes. Es decir, hay una relación directa entre la productividad y el crecimiento económico y el número de autónomos. Cuanto más PIB tiene un país y mayor productividad tiene un país, menos trabajadores independientes tienen. ¿Por qué? Precisamente porque es necesario empresas de tamaño mediano, con asalariados, para que haya altos niveles de productividad en la empresa. Un trabajador autónomo es lo que aquí llamamos un hombre orquesta, que lo tiene que saber hacer todo, y eso va en contra del principio de especialización de Adam Smith. Es decir, es que desde Adam Smith sabemos que las empresas tienen que especializar y repartir el trabajo. La división del trabajo es esencial para aumentar la productividad. Un autónomo no lo puede hacer todo. Entonces, ¿qué significa esto? Que muchas veces no puede aumentar su propia productividad el autónomo y, por tanto, acaba con productividades bajas y con, bueno, pues eso, mal crecimiento y eso perjudica al crecimiento económico de todo el país. Por eso, yo creo que hay que laboralizar desde la perspectiva económica a estos colectivos de trabajadores en plataformas. Y además por otra razón, porque si estos trabajadores de plataformas, siendo independientes, se escapan del derecho del trabajo, ¿qué implicará esto? Que perjudicará eso a la economía, porque no paramos de decir durante toda la sesión de hoy, lo hemos visto, cómo el hecho de estar dentro del contrato de trabajo y tener derechos laborales garantizados va a mejorar la economía, por una cuestión de distribución de los riesgos, poner los riesgos en aquel que puede realmente reducirlos, por muchas cuestiones que trato en el libro. Por tanto, me parece que va a ser malo, muy perjudicial para la economía, que aparezcan grandes bolsas de trabajadores independientes y por eso es necesario incluirlos dentro del derecho del trabajo. Gracias, profesor. Mauricio. Sí, Adrián, pues muy interesante todo lo que comentas. En algún momento cuando tú hablabas de los contratos indefinidos, si bien es cierto que hay muchas bondades, como mencionaste, ¿no?
probablemente hay más inversión en capacitar. También creo que hay una parte perversa, ¿no? En Estados Unidos en particular, hay un documental de los 70s que, por ejemplo, las oficinas en las cuales uno saca las licencias de conducción son conocidas porque son súper ineficientes, ¿no? Entonces son empleados públicos que tienen contrato indefinido, que para que los despidan es imposible. Y hubo un camarógrafo que se fue por varios estados de Estados Unidos mirando que también lo atendían y básicamente decía, oiga, en promedio el servicio es muy malo, depende del compromiso del empleador, ¿no? Entonces, hay una parte del indefinido, es cierto que brinda más protecciones, pero es cierto que también puede brindar las posibilidades para que los trabajadores se esfuercen y yo creo que un poco el arte está en cuál es el balance entre una fuerza y la otra y que otros incentivos, como mencionabas tú, eventualmente uno hace para que la productividad emerja en un contrato que sea indefinido, ¿no? Entonces se da cuenta, qué sé yo, la mayoría de trabajos académicos hoy en día en el mundo te dicen, usted va a tener un contrato de 3 años, si cumple con condiciones le doy indefinido, ¿no? En Colombia la vida media de las empresas son 5 años. Y hablábamos, por ejemplo, con gente de vigilancia y la gente de vigilancia nos decía, oiga, yo recibo un contrato por 3 años. Yo con eso contrato vigilantes. Yo sería feliz dando contratos indefinidos, pues que yo sé que en 3 años se me va a acabar eso. Entonces, un poco te quería preguntar eso, ¿no? ¿Cómo los incentivos se pueden alinear para que por lado y lado de productividad y cómo pensar un contrato indefinido cuando las firmas van a tener contratos temporales y no saben si puedan responder a futuro, pues para darle sustento a sus trabajadores? Bueno, aquí hay dos cuestiones que ha comentado muy interesantes. Claro, la primera es verdad, es la comparación con el sector público, ¿no? En Estados Unidos o incluso aquí en España, de funcionarios que, bueno, pues que es muy, muy complicado, tiene una gran protección laboral. Lo que pasa es que yo creo que la comparación realmente no se puede, se hace habitualmente porque decimos, no, es que claro, si en la empresa privada todos fuéramos funcionarios, es decir, pues podría perjudicarse la productividad. Yo creo que gran parte de los problemas no vienen por la protección del despido, que los problemas de productividad del sector público no vienen por las posibilidades de despido, en parte sí, pero sobre todo vienen por muchas otras razones. La primera, que obviamente conocer los objetivos en el sector público son mucho más difíciles, y en el sector privado, aunque la protección fuera muy alta, la empresa tiene muy claro que su objetivo es los beneficios. Si el trabajador no le está reportando beneficios, entonces, por mucha protección que hubiera, pues su salario sería menor, podría incluso tener incentivos la empresa para decir, bueno, pues aunque sea muy difícil despedir a este trabajador, lo haré, justificaré como sea. Mientras que en el sector público, a veces la ley en realidad no pone que sea tan difícil despedir a un empleado público. Lo que pasa es que los incentivos para controlar ese empleado público y para ponerte en el proceso de despido de este empleado público son muy poquitos, porque dicen, bueno, me voy a meter yo como jefe de una administración pública, me voy a poner a despedir a los trabajadores y voy a tener un conflicto interno. ¿Y qué voy a ganar yo al final? Porque claro, ese jefe de la administración pública es otro funcionario también que no va a ganar beneficios de despedir o de quedarse con los trabajadores mejores en la empresa. Es decir, que los problemas no son solo la protección frente al despido, son que hay pocos incentivos y hay pocas metodologías y razones para ser eficiente en el sector público, pero en parte también porque pues eso muchas veces es difícil, ¿no? El establecer metodologías, pero bueno, hay maneras de hacerlo. Por eso digo que la comparación, yo creo que aumentar la protección frente al despido no convierte a los trabajadores de por sí en peores empleados o en menos productivos. La protección del despido, repito, David Autor hace un estudio que dice que aumenta la productividad de los trabajadores que se sienten seguros en su trabajo. Otra cosa es que obviamente estar seguro en tu trabajo no significa que no te puedan despedir por ninguna razón, ni tampoco que no tengas vigilancia, que haya un supervisor que mire si haces bien tu trabajo o no. Y si no lo haces varias veces bien, o sea, o lo haces varias veces mal, entonces que se inicie un proceso de separación del puesto de trabajo. Lo que pasa es que
Repito, eso normalmente en el empleo público, sobre, pues eso, en determinados empleos públicos, no se hace. Yo creo que hay que buscar ahí sí el equilibrio, pero no en una cuestión de cuál es la protección del despido, sino en el control y en las razones por las cuales cuando se entiende justificado que no estás cumpliendo con tus funciones, porque yo, cuando entiendo que los trabajadores tienen que estar protegidos, en ningún momento estoy diciendo que las personas que no trabajen tengan que estar protegidas. Yo creo que el trabajador tiene que estar protegido frente a la ilegalidad del despido o frente a la arbitrariedad en el despido. Pero si el trabajador no está cumpliendo sus funciones, como cualquier otro contrato civil, el contrato se tiene que extinguir. Si el trabajador no está haciendo bien su trabajo, no está cumpliendo. Lo que pasa es que por eso digo que son dos cosas distintas. Y lo que pasa es que muchas veces en la propia administración pública, un trabajador que no está cumpliendo con sus funciones no es despedido tampoco. Pero es que obviamente eso ya no es protección frente al despido, eso es inmunidad frente al despido, lo cual yo en ningún momento lo defiendo ni creo que se deba defender, ¿no? Yo digo, son dos cosas distintas. Y respecto a la segunda cuestión, perdón, si me la repites muy rápidamente, era... Te das de cuenta como hay negocios diferentes, ¿no? Entonces, de cuenta, te decía el ejemplo de una empresa de vigilancia que justamente nos decía, oiga, yo tengo contratos de 3 años, en esos 3 años yo sí, puedo contratar a alguien. claro, ya, por supuesto, sí. Esa es la otra cuestión que yo iba a comentar precisamente, es la de la externalización productiva. Aquí en España la tercerización la llamamos externalización productiva y efectivamente esto plantea, y aquí en España, hasta la reforma laboral del 21, lo normal era contratos temporales. Tú tienes un contrato, una empresa te contrata a ti como empresa para que hagas la seguridad, por ejemplo, un banco contrata a una empresa de seguridad para que proteja a ese banco durante 3 años. Pues la empresa de seguridad hacía contratos temporales de 3 años, de 4, de 5, lo que durara ese contrato mercantil. Eso lo hemos eliminado en la reforma del 21 y ahora tienen que ser todos indefinidos. ¿Por qué? Porque se entiende que esta empresa tiene ese contrato, pero también tiene otros. Entonces, lo que no puede ser es que porque se acaba ese contrato, sus trabajadores vayan a la calle cuando en realidad está a la vez contratando para, en vez de proteger ese banco, para proteger tiendas de supermercados o para proteger otras cosas. Lo que tiene que hacer la empresa es contratarlos indefinidamente y luego mover a ese trabajador a otro servicio. Por supuesto, si en último caso el empresario no necesita a ese trabajador porque no puede moverlo a ningún sitio de la empresa porque efectivamente ya no tiene más contratos, ha perdido contratos, entonces le podrá despedir, pero le podrá despedir por causas objetivas, no por finalización de contrato temporal, sino porque ya no necesita ese trabajador y amortiza ese puesto de trabajo, pero necesita justificarlo que por causas económicas o por causas productivas ya no hay razones para tener ese trabajador en plantilla. Pero lo que no puede ser es, o al menos así se ha entendido en la reforma del 21, y yo ahí estoy de acuerdo, es decir, que la empresa, porque se haya acabado un contrato, vaya a extinguir ese contrato temporal. Bueno, es que si la empresa necesita a ese trabajador en otro lugar, que lo traslade antes de terminar con ese contrato. De hecho, no sé si ustedes saben, aquí además tenemos lo que se llama la sucesión de empresa, y es que si esa contrata la va a hacer otra empresa distinta, lo que pasa es que ese trabajador se va a trabajar a esa otra empresa. Porque en realidad ese puesto de trabajo sigue siendo necesario cubrirlo. ¿Por qué no va a ser el mismo trabajador el que lo haga? Aunque sea con otra empresa. Esto viene de una directiva europea sobre sucesión de empresas y yo creo que es una buena forma de combinar las posibilidades de externalización productiva con las posibilidades de derecho de mantenimiento del empleo o de estabilidad en el puesto de trabajo. Yo tengo 2 últimas preguntas, perdón, aprovecharon que sea 3 minutos. Creo que una de las grandes preocupaciones que existen sobre todo sobre la necesidad de que exista una reforma laboral, sea la del gobierno o sea otra la que se discuta, ha sido la participación de las mujeres que tienen que compatibilizar sus roles de cuidado en los hogares no remunerados con trabajos por lo general a tiempo parcial. Yo creo que la apuesta siempre ha sido facilítele la formalización a las mujeres. Esa sería como la primera pregunta que hay. Creo que hay una coincidencia muy grande que quisiera hacerte. Y la otra es de una persona que sabía que íbamos a tener este evento y me dijo, quiero hacerle esta pregunta al profesor Toboli, y me la mandó. Y me dijo que te preguntara qué opinas tú de la reforma
de Francia del 2017. Esas dos preguntas súper diferentes, pero pues para hacer, pues para también atender al público que nos va a ver. Y ya después de que termines, pues ya cerraríamos con un agradecimiento y palabras de todos. Adelante, profesor. Sí, sí. Bueno, esta pregunta de la reforma laboral del 2017 en Francia es para pillar, ¿eh? O sea, parece que tiene un objetivo de saber si me estudio todo el derecho europeo, pero sí, conozco la reforma de Francia en 2017. Es una reforma que al menos sí es la que yo considero, ¿no? La que dio derechos laborales a los autónomos de trabajadores de plataformas. Es decir, estableció que los trabajadores de plataformas en Francia, aunque fueran independientes, tuvieran algunos derechos como negociación colectiva, seguro contra accidentes, etc. Bueno, yo considero que lo que hay que hacer es, si son laborales, laboralizarlos. A mí estas medidas medianas creo que son perjudiciales y además no solucionan el problema de la clasificación, es decir, el problema jurídico no lo clasifican. Y el caso más claro, primero, es en Francia, porque en Francia, a pesar de dar ciertos derechos, ha habido mucho conflicto jurídico de si los conductores de Uber eran laborales o eran independientes, hasta que al final el Tribunal Supremo ha dicho que eran laborales. Por tanto, dar derechos no quita el conflicto jurídico ni da seguridad jurídica. Y además, incluso lo que se llaman, por tanto, en general, yo creo que dar derechos a los autónomos, a los independientes, es positivo, sobre todo derechos de seguridad social, porque todo el mundo tiene que tener derechos de seguridad social, tener coberturas, pero esto no debe evitar o ni debe ser usado para olvidarse de la clasificación profesional. Yo lo que creo es, perdón, la clasificación jurídica, ¿no? Yo lo que creo es que si son asalariados, lo que hay que hacer, me gusta mucho el modelo de California, la ley de California, por tanto, si me preguntan qué opina no, que era la pregunta, ¿qué opina de Francia, de la ley francesa? Creo que es insuficiente y que es mucho mejor la reforma que se hizo en California con lo que se llama la ley AB5. No puedo explicarla entera, pero bueno, yo tengo un artículo publicado sobre el tema. Si buscan por internet lo encontrarán, mi nombre y ley AB5 o la ley de California, que básicamente lo que hace es establecer una presunción de laboralidad y cambiar el concepto de trabajador para adaptarlo al siglo XXI y, por tanto, que los trabajadores de plataformas sean considerados asalariados. Tengan en cuenta que California lo hace en parte porque es el estado donde nacen todas las plataformas. Es decir, en California es Silicon Valley, es donde nace Uber, es de donde nace el Lyft, donde nacen todas las plataformas es allí. Ellos son los primeros que han detectado los problemas que provoca esto y son los primeros que legislaron. Y legislaron en esta idea, no en dar derechos a los autónomos, sino en asegurar que sean considerados como asalariados con una presunción de laboralidad y además modificando el concepto de trabajador. Yo creo que es una ley, además jurídicamente, técnica jurídica es impecable, me parece excelente, me parece muy interesante para que otros países aprendan, ¿no? O bueno, o al menos piensen como una posibilidad. Y respecto al tema de la parcialidad en las mujeres, también creo que es un nuevo debate. Aquí en España está ahora mismo debatido el tema de la reducción de jornadas, si tendríamos que reducir jornada. Yo aquí simplemente voy a comentar el caso francés, pero de 2001, ¿no? De principios del siglo, en el que se redujo la jornada laboral a 35 horas. ¿Y qué provocó? Que las mujeres pasaran de tiempo parcial a tiempo completo y, por tanto, ganando derechos. Es decir, que con la normativa también se puede reducir la brecha salarial y la brecha de género, ¿no? Es decir, que las normas también pueden ayudar mucho a reducir esta discriminación histórica que han tenido las mujeres en el mercado de trabajo y que creo que es imprescindible que poco a poco lo vayan haciendo siempre. Es decir, obviamente hay que, pues eso, desde las instituciones públicas es necesario que se acabe con esta lacra de la discriminación histórica hacia las mujeres. Gracias, profesor Tolí. Yo creo que bueno, nos hacen falta muchas más charlas y bueno, ojalá podamos seguir hablando cuando tengamos una reforma laboral en Colombia. Sí, lo único Voy que a dar la espero palabra. No, simplemente que, bueno, yo encantado de que cuenten conmigo y espero eso, que a la próxima, además, si pueda ser en su maravilloso país, si pueda visitarlo, para mí sería, bueno, un gran placer. Espero eso, que cuenten Supuesto. conmigo. Claro que así lo haremos próximamente, profesor. Voy a darle la palabra a Mauricio, al profesor Adrián Todolí, al viceministro de Impalva para que digan unas palabras de cierre
pero quisiera invitarlos como a tratar de resaltar una idea de la conversación que hayamos tenido cada uno y así lo haré cuando me toque la oportunidad de cerrar a mí. Adelante, Mauricio. Bueno, muchas gracias por el espacio, por el diálogo. Como decía, qué encanto poder discutir todas las dimensiones del trabajo. Yo simplemente, lo que, lo que siempre que hablo de reforma laboral le digo a todas las personas es, eventualmente todos obviamente vamos a producir ingresos, todos vamos a querer pensionarlos, todos tenemos familia, queremos compatibilizar la vida personal con la laboral. Y dado eso, pensar y hablar de reforma laboral es lo más necesario y hasta lo más humano que podemos hacer, porque vamos a gastar un montón de nuestro tiempo vital en un lugar de trabajo y las fricciones y todas las dimensionalidades tan ricas que hay en el mundo humano del trabajo deben ser miradas como pues con todo el tiempo y demás. Y agradecerle la generosidad pues a la profesora Adrián Todoli, muy chévere la conversación y sí, ojalá siga, yo acá seguiría hablando feliz, pero pues tenemos que cumplir con tiempos. Adelante, Sí. profesor. Bueno, no, yo simplemente nada, agradecer la invitación, para mí ha sido un placer y la idea yo que transmitiría es que hay que ser valiente con estas cuestiones, con las cuestiones de los derechos laborales, porque la academia lo avala, es decir, la investigación avala el que existan unos derechos laborales que ayuden a redistribuir la riqueza entre todos, a reducir la desigualdad económica. Ya digo, los estudios lo avalan y lo que no se puede es simplemente por mitos o prejuicios no realizarlos. Hay que trabajar con los datos, hay que trabajar con lo que nos dice la ciencia que funciona. Y nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor viceministro. Bueno, no, reiterar el agradecimiento. El tiempo nos quedó corto, como suele suceder cuando hay una conversación tan interesante, sobre todo cruzando estas dos disciplinas, que creo que es lo chévere, es decir, desde el punto de vista económico y el derecho del trabajo. Mil gracias a los observatorios, a la Universidad Javeriana, al profesor Todolín. Creo que nos debemos, sin perjuicio de los avatares políticos venideros en las próximas semanas en nuestro país, creo que desde el punto de vista académico, ojalá pudiésemos conversar también y de forma presencial sobre los otros textos que también son muy interesantes. Ya empecé a leer el del salario y productividad, que creo que es su tesis doctoral y creo que hay unos datos muy chéveres para poder conversar sobre el trabajo en plataformas, que esto no hay una conclusión o ya política en el mundo. Se sigue discutiendo, pues producto de esto es incluso lo que se está planteando en la Unión Europea y creo que ahí tenemos también mucho por hacer y discutir. Ojalá podamos hacerlo de forma presencial como usted lo sugiere, bienvenidísimo siempre a nuestro país y la idea que nos ha pedido Juliana con la que cerrar, yo creo que la idea principal es el título del libro, los derechos laborales mejoran la economía, es decir, no hay un falso dilema ahí entre si mejoramos los derechos laborales, pues va a haber un desfalco económico y una destrucción del empleo y un aumento en la informalidad. Creo que históricamente ha habido dos tesis. Esta es la que nosotros estamos defendiendo hoy como gobierno y que estructura nuestra reforma laboral. Y este trabajo junto a otros estudios, algunos se han mencionado aquí, pero muchos otros son los que sustentan nuestra iniciativa. Y bueno, nuevamente mil gracias y espero que podamos seguir conversando. Bueno, pues ya para cerrar, muchas gracias a quienes nos ven y quienes nos van a ver en diferido. Muchas gracias a los profesores, al viceministro, que también además es profesor. Creo que fue un espacio académico y la academia es eso, poder conversar desde todos los bandos, desde todas las preguntas, y nos hizo falta para seguir conversando y transmitir también la diversidad de opiniones y además preocupaciones que pueden existir eventualmente, sobre todo desde de la microempresa, que son las que más han alzado voces en estos eventos. Yo quisiera concluir solo con una idea que creo que hay una coincidencia plena y es, creo que tenemos un gran reto también de formación como país. Y creo que ahí podemos atender también la baja productividad que tenemos como país y es la pregunta que por supuesto nos vamos a tener que hacer y que lo dijo el profesor Todolí muchas veces y es, tenemos que apostarle también a la formación de capital humano. Creo que
hay un trabajo adicional que seguramente se viene con país. Bueno, muchas gracias y espero que quienes nos ven disfruten esta conversación y tengan muchas más preguntas que nos lleven a hablar nuevamente en otro escenario, ojalá presencial. Que estén muy bien y feliz lunes feriado. Chao. Chao, chao. Chao.